En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado y eterno, hoy me presento ante ti con un corazón agradecido, porque has permitido en mi vida un crecimiento espiritual que no viene de mis fuerzas, sino de tu infinita misericordia y de tu enseñanza. Gracias, Señor, porque cada enseñanza, cada prueba, cada caída y cada victoria han sido instrumentos para acercarme más a ti. No permitas que lo que tú me das se quede solo en mí. Hazme instrumento de tu amor, de tu palabra y de tu gracia, para compartir con los demás aquello que tú derramas sobre mi alma. Que nunca tenga miedo de dar, enseñar, servir y evangelizar. Que pueda llevar esperanza al cansado, consuelo al herido, fortaleza al débil y fe al que se ha apartado de tu camino. Santísima Trinidad, Padre, cúbreme con tu providencia. Hijo amado Jesucristo, enséñame a vivir en obediencia y santidad. Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de tus dones para anunciar tu verdad con valentía y con humildad. Madre Santísima, siempre Virgen María, llévame de tu mano hacia Jesús. Enséñame a guardar la palabra en el corazón, a perseverar en la oración y a servir con amor silencioso y fiel. San Miguel Arcángel, defiéndeme en la batalla espiritual, aleja de mí toda obra del enemigo y protégeme bajo tu espada celestial. Santo hermano Pedro de San José de Betancourt, enséñame a servir con humildad, caridad y entrega a los más necesitados. San Ignacio de Antioquía, hazme fiel discípulo de Cristo, capaz de amar a la Iglesia y permanecer firme en la fe hasta el final. Querido San Juan Pablo II, inspírame a no tener miedo de abrirle las puertas a Cristo y a anunciar el Evangelio con alegría y valentía. Señor, que todo lo que aprenda, viva y reciba de ti sea para glorificar tu nombre y ayudar a quien más lo necesite. Haz de mi vida un canal de bendición y que cada día crezca más en santidad, sabiduría y amor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenidos mis amados hermanos. Solo les recuerdo que hay que abrir la cámara para poder estar ahí en el tema completamente. Hoy vamos a tener nuestra primera parte sobre esta segunda clase del crecimiento 6. Aquí vamos a ver hoy ya la historia de nuestra iglesia, un breve resumen, por supuesto, sobre lo que ha tenido que pasar nuestra iglesia. Recuérdense que la iglesia pues no nació hoy, nació en el año 33 después de Cristo y estamos en el 2026 y ha logrado sobrevivir cumpliéndose la palabra de Jesús cuando dijo que las puertas del infierno no prevalecerán. Y es ahí entonces donde nos corresponde hoy ver, estudiar qué es la lucha que ha tenido nuestra iglesia, cómo es que le ha tocado caminar, avanzar. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos para poder amar más a nuestra iglesia, porque de lo contrario no vamos a comprender. Y ahí vienen algunas voces de personas que pues dicen conocer la historia de la iglesia y se van por otro lado, sectas, y algunas personas que dicen que la iglesia pues nació hace poco.
Nuestro tema, entonces, breve resumen de la historia de la Iglesia. Vamos a hablar desde las cruzadas hasta la Revolución Francesa. El objetivo es conocer algunos acontecimientos importantes de la historia de la Iglesia para descubrir cómo Dios la ha sostenido a través de las dificultades, a través de las persecuciones, a través de la crisis, cumpliendo siempre la promesa de Jesucristo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así lo dice en Mateo, capítulo 28, versículo 20. Este crecimiento está más que todo preparado para aquellas personas que ya han caminado un tiempo dentro del cristianismo, dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque es una enseñanza no evangelizadora para un principiante, pero sí para los que ya tenemos algún tiempo de caminar en el reino de Dios a través de nuestra amada Iglesia Católica. Yo, pues bendito sea Dios, ya vamos con mi esposa para 38. Tenemos 37 años aproximadamente de estar caminando en el Señor y cada vez aprendemos más. De hecho, nuestra oración que hacemos a San Ignacio de Antioquía y a San Juan Pablo II, siempre en nuestras asambleas, es que nos permitan conocer más y mejor la iglesia que Cristo fundó, ¿verdad? Que es una santa, católica y apostólica. Y de esa forma, entonces, es una forma de crecer espiritualmente, conocer nuestra fe, conocer nuestra iglesia y, por qué no decirlo, conocer la historia. La historia de la iglesia es una historia de gracia y también de lucha, pues a lo largo de los siglos han existido santos y pecadores, momentos de gran esplendor y tiempos de profunda crisis. Sin embargo, a pesar de las persecuciones, a pesar de las divisiones y a pesar de los errores humanos, pues está compuesta por seres humanos, ¿verdad? La iglesia continúa existiendo después de más de 2000 años. Estamos en el 2026 y la iglesia aún persiste, ¿verdad? Existe porque Cristo mismo la sostiene. Y recuérdense en la promesa en Mateo 16, 18, él mismo lo dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Vamos a hablar un poco del papado durante los siglos XII al siglo XV. Después de las cruzadas, la influencia de los papas creció notablemente. Los pontífices, defendían a los pobres y oprimidos, protegían la santidad del matrimonio, defendían la libertad de la iglesia e intervenían para evitar abusos de reyes y emperadores. Recuérdese que la iglesia ha tenido que pasar por situaciones bastante fuertes, en tiempo de noblezas, en tiempo de reyes, en tiempo de emperadores. Y siempre la iglesia pues ha defendido a los pobres, a los oprimidos. El matrimonio hoy en día, recuérdese que hoy en día esta situación se ha venido fuera de control. Yo podría decir hasta de la iglesia, porque como dicen los sacerdotes, ahora hay más divorcios que matrimonios, ¿verdad? Muchas personas viven sin esta bendición, viven solo en mancebado, viven solo con unión de hecho, y la iglesia siempre ha protegido la santidad del matrimonio y ante todo la libertad de la iglesia. En esta época comenzaron a enviarse representantes pontificios a distintas naciones llamados nuncios. Cuando decimos los representantes del Papa, ¿verdad? Nuncio apostólico. Sin embargo, algunos gobernantes consideraban incómoda la autoridad moral del Papa, y uno de ellos fue Felipe IV. Vamos a ver. Felipe IV de Francia, quien llegó a perseguir al Papa Bonifacio VIII. Él pues fue uno de los que no le pareció que el Papa estuviera prácticamente incluido en la vida de las personas, ¿verdad? Entonces él llegó a perseguir al Papa Bonifacio VIII. Luego el Papado de Aviñón y el Cisma de Occidente.
Después de la muerte del Papa Bonifacio VIII, varios papas residieron en Aviñón, Francia, durante aproximadamente 70 años. Esta situación pues debilitó la autoridad papal. Posteriormente, cuando el Papa Gregorio XI regresó a Roma, surgió una crisis muy grave. Algunos cardenales eligieron otro papa en Aviñón, provocando un periodo conocido como el Gran Cisma de Occidente. Durante varios años hubieron 2 y hasta 3 personas reclamando ser papas, o sea que la iglesia se vio en esa situación, ¿verdad? Donde podríamos decir habían 3 papas, según ellos, ¿verdad? Porque se reclamaba cada uno ser papa porque había sido elegido precisamente por esa división que había, esa separación, ese cisma. Pero finalmente el problema fue solucionado en el Concilio de Constanza, con la elección de Martín V, reconocido ya por toda la iglesia como el único papa. Aún en medio de graves crisis nos va a dar esta enseñanza: Dios no abandonó a su iglesia. Imagínense ustedes, esa confusión era para que la iglesia se destruyera. Sin embargo, Dios le dio sabiduría. Recordémonos que cuando Jesús elige a Pedro, le dice: dichoso tú, porque esto no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Quiere decir entonces que esa sabiduría, esa presencia de Dios en la cabeza de la iglesia nunca ha abandonado a la iglesia. Pues aún en medio de graves crisis humanas, Dios no abandonó a la iglesia. Hablemos un poco de la Inquisición. La Inquisición surgió en el siglo XIII para enfrentar ciertas herejías que amenazaban la unidad de la fe cristiana. Pues para poder comprender este periodo debemos recordar que la sociedad medieval era muy diferente a la actual. La religión y la vida civil estaban profundamente unidas, no como hoy. Las leyes y castigos de la época eran mucho más severos que los actuales. Entonces la iglesia buscó combatir errores doctrinales, aunque en algunos lugares también hubo excesos y errores cometidos por personas concretas. Esto nos llama a una reflexión. Debemos estudiar la historia con objetividad y evitando tanto las exageraciones contra la iglesia como la negación de los errores humanos que pudieron existir. Esto lo usa mucho el no católico para decir: no, si la iglesia mató un montón de personas y bueno, hablan. Pues no podemos negarlo. Por eso es importante conocer la historia, poder conocer la historia y el saber principalmente por qué se libró esa batalla. Yo creo que eso es muy importante. No podemos nosotros defender algo que no conocemos. Ahora hablemos un poco de la Reforma Protestante. Durante el siglo XVI aparecieron problemas graves dentro de la iglesia. Relajación de costumbres, abusos administrativos. Cuando hablamos de la relajación de costumbres, quiere decir que bueno, se aflojó eso que uno pues si quiere ora, si quiere no se confiesa, o sea, empezó a relajarse, ¿verdad? Por eso dice relajación de costumbres, abusos administrativos, falta de formación de algunos sacerdotes y escándalos que debilitaban el testimonio cristiano. Muchos santos pidieron una verdadera renovación espiritual. Sin embargo, algunos reformadores optaron por separarse de la iglesia y es ahí entonces donde se conoce esa reforma protestante. Entre ellos, pues todos conocemos, se destacó Martín Lutero. Posteriormente surgieron otros líderes como Zwinglio, Calvino y Enrique VIII. Estas separaciones entonces dieron origen a numerosas comunidades protestantes. Tengo que aclarar que a esto no se le pueden llamar iglesias, ya lo hemos visto muchas veces, sino pues son grupos, asociaciones o comunidades protestantes. ¿Cuál es la verdadera reforma católica? Mientras que algunos abandonaban la iglesia aduciendo de que pues que no estaba bien lo que se hacía y que ellos iban a hacer un cambio y todo, pero como decía el Papa
Benedicto, decía él, no podemos hablar de fe fuera de la iglesia, ¿verdad? Sino al contrario, desde adentro de la iglesia, porque no podemos abandonar el barco que se está hundiendo y ya afuera decir que estamos ayudándolo, ¿no? Entonces eso fue lo que muchos hicieron, se fueron. Mientras que algunos abandonaban la iglesia, otros trabajaban para renovarla desde dentro. Y entre ellos pues encontramos San Ignacio de Loyola, San Carlos Borromeo y San Pedro Canicio. Estos santos impulsaron una profunda renovación espiritual, doctrinal y pastoral. Ahora, ¿qué enseñanza nos puede dejar esto? Que la respuesta cristiana ante los problemas, repito, no es abandonar la iglesia. Benedicto XVI lo decía claro, ¿verdad? Allá en la Porta Fide, ahí puede leer usted ese documento, ahí habla de que no podemos hablar de fe, la puerta de la fe quiere decir Porta Fide, no podemos hablar de fe fuera de la iglesia. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta. No podemos abandonar la iglesia, no podemos abandonar el grupo, no podemos abandonar la comunidad que nos ha enseñado, que nos ha acercado a Dios, porque nosotros creemos que tienen problemas o que están mal y se van a otro lado. Eso es lo que muchas personas hicieron, ¿verdad? Y es lo que actualmente muchas personas hacen. Se van, pues qué bueno que se vayan a otra comunidad, pero muchas veces se van de una vez de la presencia de Dios y se quedan ahí, como lo he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Ni le sirven al diablo ni le sirven a Dios, sino simple y sencillamente se quedan en el centro, ¿verdad? Porque no regresan a su pecado. Algunos regresan al pecado, pero no regresan a su pecado, pero tampoco están evangelizando. Entonces no le sirven ni al diablo ni le sirven a Dios. Y es ahí donde el enemigo ha triunfado con estas personas. Entonces la respuesta cristiana ante los problemas no es abandonar la iglesia, sino trabajar por su santidad. Luego tenemos el Concilio de Trento. Ante la crisis provocada por la Reforma Protestante, la iglesia entonces convoca al Concilio de Trento. Cuando hablamos de concilio estamos hablando de conciliar, ¿verdad? Este concilio explicó claramente la doctrina católica, reformó abusos existentes, mejoró la formación sacerdotal y fortaleció la disciplina eclesial. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo la iglesia volvió como que a retomar el camino, como dice Jeremías, quien pierde el camino vuelve a él, dice, ¿verdad? Y gracias a esta renovación, entonces surgieron numerosos santos, entre ellos San Francisco de Sales, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Vicente de Paúl, San Alfonso María de Ligorio. Entonces podemos darnos cuenta acá, podemos reflexionar que Dios puede sacar grandes bienes, incluso de las crisis más difíciles. Muchas veces dice allá Romanos 8:28, ¿verdad? Que todo pasa para bien. Muchas veces vemos situaciones donde pensamos como que Dios nos abandonó, otra forma de pensar, y aquí no, aquí lo vemos claro, pues ahí está clara la palabra Romanos 8:28, todo pasa para bien de acuerdo al propósito divino. Entonces yo creo que aquí nos podemos dar cuenta que Dios puede sacar grandes bienes incluso de la crisis más difícil. Entonces ahí es donde vamos aprendiendo que, híjole, nuestra iglesia no puede ser vencida. Luego vamos a ver nuevos errores y desafíos. Después de la Reforma volvieron a aparecer nuevas corrientes contrarias a la fe cristiana. El jansenismo, pietismo, deísmo, filosofismo racionalista y la masonería. Esto pues no les puedo hablar de cada uno de ellos. Quédese con los nombres, investíguelo por su cuenta, ¿verdad? Porque algunos sí, tal vez ha oído usted, otros no. Estas corrientes, pues lo que estaban buscando era reducir o eliminar la influencia del cristianismo en la sociedad. O sea, estas reformas no eran una reforma como para, según ellos, para bien, sino al contrario, ellos querían acabar con el cristianismo en la sociedad y poner otras cabezas, o sea, poner otros pensamientos, otras ideas. Entonces la iglesia respondió defendiendo la verdad del evangelio y fortaleciendo la formación de los fieles.
Y esto pues lo hace a través, por eso cada año se estudia algo nuevo dentro de la iglesia para que se vaya fortaleciendo. Y eso fue lo que hizo la iglesia, respondió inmediatamente, ¿verdad? Defendiendo la verdad del evangelio y fortaleciendo la formación de los fieles. Algunas de estas pues todavía funcionan, aisladas por supuesto, algunas de hecho han logrado entrar en la iglesia, pero bendito sea Dios, no logran vencer. Por ejemplo, los masones, ¿verdad? Se ha oído que algunos pues están dentro de la misma iglesia, pero gracias a Dios es el Señor quien lleva el control de todo. Vamos a hablar un poco de los grandes misioneros. Mientras que Europa vivía conflicto religioso, miles de misioneros llevaron el evangelio a nuevos continentes. Es bien interesante porque cuando uno habla así de misiones, se oye hoy en día, se oye como ir a un lugar, ir a conocer. Fíjense que estos misioneros tuvieron que abrirse paso dentro de los del lugar, ¿verdad? Los nativos del lugar, que ellos no creían en nada de esto. De hecho, fueron sacrificados, fueron perseguidos y todo. Y ellos, pues son los que fueron abriendo esa brecha, como cuando uno entra a un bosque y va con un machete adelante ahí, cortando todo el monte y todo para ir abriendo paso. Esto es lo que precisamente los miles de misioneros religiosos llevaron al evangelio a nuevos continentes. Tras el descubrimiento de América en 1492, llegaron evangelizadores que anunciaron a Cristo en América, en África, en la India, en China, en Japón. Lugares pues que todavía pues falta evangelizar, ¿verdad? Porque recuérdese que en la India hay mucho sincretismo, en China lo mismo y en Japón. Entonces sí, realmente aún falta mucho por hacer. Entre ellos podríamos mencionar a los franciscanos, a los dominicos, a los jesuitas y a los agustinos. Realizaron una labor realmente inmensa, ¿verdad? Y muchos, repito, como lo decía anteriormente, muchos entregaron incluso su vida por Cristo, ¿verdad? Tuvieron, como les repito, no los recibían bien, ¿verdad? Sino al contrario, los veían como seres extraños y los mataban los nativos del lugar, porque no crea que ellos llegaron a lugares civilizados, ¿no? Ellos llegaron a personas que vivían en el puro monte, que comían carne así sin cocer muchas veces. O sea, dentro de ellos podríamos hablar de caníbales, podríamos hablar de todo este tipo de personas que llevaban una vida pues nada agradable, pero ahí les llevaron el evangelio, les presentaron. Eso puede verlo usted en la historia de la iglesia a través de las películas. Hay una película que yo le recomiendo que se llama La Misión. Ahí se puede dar cuenta usted realmente cómo era el trabajo de estos que abrieron paso prácticamente, ¿verdad? Repito, franciscanos, dominicos, jesuitas, agustinos. Ellos realizaron una labor inmensa. Entonces, ¿qué nos deja de enseñanza esto? Que la iglesia no solamente se defendía de los errores, sino también continuaba cumpliendo la misión de evangelizar al mundo. Luego de la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, estalló la Revolución Francesa. Este acontecimiento pues provocó una dura persecución contra la iglesia. Entre las medidas adoptadas estuvieron confiscación de bienes eclesiásticos, persecución de sacerdotes y obispos, cierre de templos y supresión del culto católico en muchos lugares. Entonces, bien importante conocer esto, mis hermanos, porque hoy tenemos nosotros, pues, algunos países todavía prohíben leer la Biblia a pena de muerte, ¿verdad? Pero casi la mayoría tenemos hoy la dicha y la bendición de esa libertad de credo. Entonces nosotros podemos leer la Biblia, podemos orar, podemos hablar abiertamente el Evangelio de Jesús, etcétera, sin sufrir daño. Pues el daño, pues claro, lo tenemos por la pelea que hay contra las fuerzas del mal. Pero fíjese usted que en este momento se vio algo fuerte, ¿verdad? Porque
empezaron a perseguir a la iglesia. Imagínense usted, confiscaban todos los bienes. La iglesia prácticamente había trabajado por algo y se lo quitaban todo. Los sacerdotes y los obispos tenían que huir, que ver cómo se escondían. Ahí usted puede ir a Santo Domingo, hay un cuadro que a mí me impacta mucho. Al entrar del lado izquierdo está donde están orando y atrás les están cortando la cabeza. Yo no sé si usted ha visto ese cuadro ahí en Santo Domingo. Cerraron muchos templos y supresión del culto católico en muchos lugares. Numerosos sacerdotes, religiosos y fieles dieron su vida por permanecer fieles a Cristo. Esos son los mártires de la iglesia. Se conocen como mártires de la iglesia. Y el Papa Pío VI fue hecho prisionero y murió lejos de Roma. O sea, fue algo fuerte. Y muchos pensaron que la iglesia desaparecería. Sin embargo, una vez más sobrevivió. Aquí podemos darnos cuenta, mis hermanos, que esta iglesia que usted y yo pertenecemos, primero no nació hoy, no nació hace 100 años, hace 200 años. Y el enemigo, porque atrás de todo esto está el enemigo, definitivamente. Efesios 6:12 dice, claro, nuestra lucha no es contra las personas. El enemigo siempre ha querido destruir la iglesia, pero ya la promesa de Jesús fue fuerte. Las puertas del infierno no podrán prevalecer. Entonces podemos ver acá la iglesia, mis hermanos, esto nos va a ayudar a amar más la iglesia. Imagínense todo lo que han tenido que caminar, todo lo que han tenido que pasar para que usted y yo hoy podamos recibir ese mensaje de salvación. Entonces la enseñanza que nos deja esto es que la historia demuestra que los imperios pasan, pero la iglesia permanece porque pertenece a Cristo. Entonces ahí nos podemos dar cuenta, nosotros seamos fieles a Cristo en medio de todo, mis hermanos. Seamos fieles a Cristo, no lo neguemos en ningún momento. Ser fiel a Él significa creer, obedecer, aceptar y poder evangelizar con obediencia. Eso es lo importante. ¿Cómo lo podemos aplicar en la vida? Pues al estudiar esta parte de la historia, aprendemos que la iglesia ha enfrentado muchas crisis. Yo, pues, como les dije al principio, estoy tratando de profundizar más este estudio, porque usted tiene el libro del Crecimiento 6, puede verlo ahí como lo trae explicado, y creo que cuesta un poco entenderlo de la forma que ellos lo tienen. Entonces yo traté de simplificarlo y profundizarlo para que nosotros podamos comprender más y que no se vuelva aburrido, pues, porque mi concepto, o sea, mi forma de ver es que las personas veían el número 6 como aburrido. Yo escuché en algún momento donde dijeron, ¿y qué crecimiento vas en el 6? ¡Ay, qué aburrido! Decía, depende de la forma en que se enseña. Entonces hoy el Señor, pues bendito sea Dios, nos ha dado los medios y todo para poder ya verlo desde otro punto de vista y en otra forma sin perder su contenido, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos aplicar a la vida? Repito, al estudiar esta parte de la historia, aprendemos que la iglesia ha enfrentado muchas crisis. Podemos ver también que los errores humanos no destruyen la obra de Dios. Los santos son la verdadera fuerza renovadora de la iglesia. Y la fidelidad a Cristo siempre produce frutos. Téngalo presente. Y Dios nunca abandona a su pueblo. En algún momento, como lo veíamos el domingo con las hermanas, en algún momento uno se ha sentido solo. Uno ha sentido que como que Dios lo abandonó, pero déjeme decirle que no. Dios nunca abandona a su pueblo porque Él lo prometió y Él es fiel a sus promesas. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Vamos a tener algunas preguntas donde ustedes van a participar en este momento, ¿verdad? Quisiera preguntarles, pues el que desee contestar, levanta la mano ahí. ¿Qué acontecimiento de esta clase te llamó más la atención? Segundo, ¿qué enseñanza nos deja
nos dejan los santos reformadores. Tercero, ¿cómo podemos ayudar hoy a la iglesia a renovarse? Y cuarto, ¿por qué la iglesia sigue existiendo después de tantas persecuciones? Quiero que participemos todos. Yo pues les sugiero que hablen así voluntariamente. Si no, pues no tengan pena. Yo voy a ir solicitando ahí a algunos que hablen, ¿verdad? Entonces, si alguien desea compartir una de estas, no es fuerza que conteste las 4 preguntas, con una que usted conteste es suficiente, ¿verdad? Hoy no quiero que me haga preguntas, no quiero que me haga comentario, no, hoy quiero que usted me responda estas 4 preguntas, una de las 4 preguntas. ¿Qué acontecimiento de esta clase te llamó más la atención? ¿Verdad? ¿Qué enseñanza nos dejan los santos reformadores? ¿Cómo podemos ayudar hoy a la iglesia a renovarse? ¿Y por qué la iglesia sigue existiendo después de tantas persecuciones? El que desea hablar, pues levanta su mano por favor ahí y ya le doy yo la palabra. Xiomara. Sí, buenas noches. Mire, hermano Francisco, a mí lo que más me llamó la atención es que es la primera pregunta. ¿Qué acontecimientos de esta clase me llama más la atención? Ajá. Y es los cismas que ha pasado la Iglesia Católica. Porque hoy por hoy estamos pisando otro cisma. Ajá. Y es tan fuerte, porque ahí sí que no, tal vez antes la Iglesia era más discreta y todos estos relajos casi siempre los mantenían en secreto, pero hoy por hoy hasta cardenales se nota pues el cisma tan tremendo y la fractura que le están haciendo a la iglesia y más a los fieles, a los que no estudiamos, porque la verdad que los católicos somos muy perezosos y no nos gusta, como que no nos gusta leer. Eso es lo que yo admiro de los evangélicos o de los protestantes, que ellos sí se la toman ya a leer la Biblia y todo. A mí me encantaría que se despertara eso adentro de nuestras comunidades. Y en la tercera dice, ¿cómo podemos ayudar hoy a la iglesia a renovarse? Yo tengo una teoría, hermano Francisco, pero corríjame, por favor. Mi teoría es de uno, es pedirle al Espíritu Santo que se derrame en nosotros primero, para cuando miremos o cuando nos demos cuenta de un error, pues hacer correcciones fraternas, pero por ejemplo basados al catecismo, basados en la tradición apostólica, las enseñanzas que usted ya nos dio. Ajá. Eso es uno, y darle al Espíritu Santo. 2, documentarme bien. Y 3, pues ya tener esas 2 bases, empezar a como a que decir, bueno, eso es, por ejemplo, esas sacerdotisas, ¿verdad? Si hacen un comentario dentro de la comunidad, pues explicarle, basándonos en todo esto, y explicarles a nuestras comunidades de que eso no debe, eso no existe, porque no. ¿Y por qué la iglesia sigue existiendo después de tantas persecuciones? Como usted dijo en San Mateo, que dice de que todo pasará, mas mi palabra nunca pasará. Y eso hoy por hoy se cumple en cada momento. Entonces, a mí me encantaría de verdad, hermano Francisco, de que hubieran muchos católicos y muchos predicadores, así como usted, que tocaran estos temas delicados, pero con mucha enseñanza, para que de verdad que el católico tibio no se... Ya empiezan a hablar mal del Papa, empiezan a hablar mal de todos los sacerdotes. Entonces su enfoque no era Jesús, ni la salvación, ni la vida eterna, sino su enfoque es el Padre. Y por eso es de que estamos así.
Esa es mi opinión. Corríjame, por favor, hermano. Gracias, hermana Xiomara. No, yo creo que estamos bien, ¿verdad? Realmente no es un examen, ¿verdad? Esto es algo que nosotros pues sentimos, qué es lo que entendimos, etcétera, ¿verdad? Fíjense que ahorita me recordé de algo bien interesante. Había una persona, es una anécdota. A mí me gusta mucho hablar con anécdotas para que sea más comprensible. Hay una anécdota ahí, un poquito fuerte, pero es anécdota donde dice que un hombre pues se cansó de estar sin religión. Y un día le habló a Dios, ¿verdad? Y le dijo, mira, yo quiero decidirme por una iglesia. Hay muchas, le dijo que este señor, este varón, hay muchas y yo no sé pues por cuál elegirle, dice, ¿verdad? Entonces la idea del ser humano, ¿verdad? Yo voy a tal iglesia, a todos le llaman iglesia. Y no, nosotros los católicos sabemos que solo es una, Santa Católica y Apostólica. Entonces dice que Dios le permitió en visión a este hombre poder viajar. Le dijo, bueno, ven y te vamos a ir a ver. Y se lo llevó a la casa de un pastor evangélico. Y dice que él estaba en oración, con sus manos levantadas, va de orar y va de pedirle al Señor y todo, y él se quedó viendo, este varón se quedó viendo, y le dijo a Dios, bueno, te voy a llevar a otro lugar ahora, y lo llevó a otra casa donde había otra familia de secta, y dice que ellos estaban en el momento de los alimentos y estaban orando, estaban dándole gracias a Dios por los alimentos y todo. Y se lo llevó a una tercera, ¿verdad? Donde estaba una familia reunida. Y dice que esta familia, pues sí, estaban viendo televisión y todo, pero estaban viendo una película cristiana, un mensaje, y lo comentaban y todo. Y bueno, le dijo, ahora te voy a llevar a conocer la iglesia católica. Y se lo llevó, dice que sí, cuando abrieron el primero, se lo llevó allá al Vaticano, dice, ¿verdad? Es una anécdota, por supuesto. Dice que cuando abrió la primera puerta, dice que habían unos sacerdotes jugando naipe, fumando, echándose los tragos, y él se asombró, se asustó, ¿verdad? Y cerró Dios esa puerta y se lo llevó a otra puerta y le abrió la puerta, y cuando vio eran dos sacerdotes besándose, homosexuales, ¿verdad? Y cerró la puerta, y ahí abrió otra puerta, dice que una monja y un sacerdote estaban teniendo relaciones sexuales. Bueno, le dijo Dios, ya te presenté las dos facetas, las dos partes, para que tú decidas dónde quieres estar. Este varón dice que un sabio, muy sabio, dice que le dijo, yo acá me quedo en esta iglesia, en la iglesia católica, porque si con esta gente no se ha destruido la iglesia, esta es la iglesia de Cristo. Ahora, yo no, con esta anécdota no quiero poner mal a la iglesia, sino es lo que decía nuestra hermana Xiomara. A veces se hace más bulla cuando un sacerdote falla, cuando una monja falla. Se nos olvida pues que el sacerdote está bajo tres dimensiones, la dimensión espiritual, la dimensión teologal y la dimensión humana. Entonces muchas veces vemos la dimensión humana, que fuma, que es mal hablado, que bueno, no quiero decir más porque estaría yo poniendo mal a nuestros sacerdotes. Se nos olvida que ellos son humanos y empezamos a hablar mal en contra. Y muchas personas, como decía Xiomara, que no conocen, que no han estudiado, pues optan por irse a una secta. Y ya desde allá dicen cuando yo era católico. La verdad que nunca fueron católicos. Porque nosotros, como dice la epístola de Pedro, dice, tenemos que estar preparados para dar cuentas de nuestra fe. Y es ahí donde nosotros, pues esto que estamos haciendo ahorita, tendríamos que hacer toda la iglesia. Prepararnos, estudiar. ¿Por qué? Porque necesitamos no solo conocer la iglesia, no solo evangelizar, sino estar seguro contra las acechanzas del enemigo, porque el enemigo en el momento débil es donde él, por eso dice San Pablo en Efesios 6:12, y después de haberla aprendido y todo, prepararse para el día malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a haber días difíciles, pero esto que estamos estudiando, esto que estamos viendo, es lo que nos va a sostener. Entonces es
pues está bien claro todo esto, ¿verdad? No podemos nosotros hablar mal de la iglesia si no la conocemos. Y un sacerdote, en lugar de hablar mal de un sacerdote, nos corresponde orar por ellos. Jeremías dice allá en 17:5, maldito el hombre que aparta de mí su corazón y pone su confianza en otro hombre. En Hebreos nos dice que nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, porque de Él proviene nuestra fe y Él es quien la perfección. Y en Gálatas 1:10 dice, yo no busco la aprobación de los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería siervo de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Orar por nuestra iglesia, orar por nuestro clero, orar por el Papa, etcétera. No estarlos ahí criticando o participando. A veces hacen, hoy en día pues así se llaman, hacen memes y todo acerca a veces, y chistes. Yo he oído gente contando chistes de Jesús, imagínense usted, ¿verdad? Entonces yo creo que nuestra misión es esa, nuestra misión es evangelizar, y como yo lo he dicho siempre, nuestra misión es, primero yo, o sea, nuestra misión es en espiral, primero yo me tengo que convertir, yo realmente tengo que ser persona espiritual, persona de oración, primero yo, luego mi prójimo, porque yo no me puedo ir a evangelizar a medio mundo si mi propia familia, mi esposa, mis hijos, nietos, etcétera, no conocen de Dios. ¿Qué estoy haciendo por ellos? Qué triste que yo salve a todo el mundo y mi propia familia se pierda. Ahí creo yo que es el segundo paso, ¿verdad? Esa misión empieza en uno, como decía la hermana, ¿verdad? Pedirle al Espíritu Santo que nos renueve, que nos cambie, esa conversión, ese cambio de mentalidad, esa metanoia que dice en Romanos 12:2, cambien su manera de pensar y así cambia su manera de vivir. Y entonces ya podemos conocer lo que es bueno, grato y agradable a Dios. Ese es el proceso que nosotros tenemos que llevar. De nada nos sirve irnos a una secta porque estamos buscando estar bien nosotros. Pero ¿y qué estamos haciendo por los demás? Entonces me parece muy acertado tu comentario, hermana. Hermano Víctor, habías levantado la mano también. Hermano Víctor, no sé si estás por ahí. Hermano Víctor. Bueno, no lo miro, algo pasó. Tal vez era para pedir permiso, para retirarse. ¿Alguien más desea tomar la palabra? Víctor, ya regresaste. Bueno, dinos, hermano. Amén, buenas noches. Buenas noches. Perdón porque marqué que final llamada cuando quise poner el micrófono. Pero nada más ahí sí que dándole gracias a Dios por la enseñanza también, hermano Francisco, que yo lo sigo utilizando bastante. Y aparte de eso también agradecerle porque al menos según lo que leo aquí, lo que hay como que año específico, y porque aquí dice siglo XIV, leí en una de las capturas. Correcto. De lo que estaba viendo sobre la dejación de costumbres, creo que decía. Ajá. Entonces yo me pongo a pensar que gracias a Dios, pues porque yo lo entendía de otra forma, y creo que para algunos es sabido, ¿verdad? Que yo lo entendía de una forma en contra de la iglesia. Pero al ver lo que está escrito, y digo yo, bueno, ya tenían ellos también parte de la historia escrita, ¿va? Porque reconocen el error y gracias a Dios pues se llama a un concilio, como dicen, ¿verdad? Entonces, yo solamente conocía que era Martín Lutero el que había como que renovado parte de estas cosas o protestado en contra de ciertas cosas. Entonces,
también leía sobre ahorita con este muchacho Calvino y otros dos que me aparecen ahí, pero digo yo, bueno, dice que solo Dios hace todo, ¿va? Porque de no haber sido así, pues considero, pues en mi forma de leerlo, ¿verdad? Y entenderlo, digo yo, tal vez hubieran seguido las cosas como venían, porque después de ahí como que la misma iglesia llamaron a un concilio, a una reunión, en donde se dan cuenta del abuso de autoridad que había espiritual, podría decir, y algunas ciertas cosas que empezaron a notar después de ciertas renovaciones o protestas, ¿verdad? Entonces, digo yo, gracias a Dios, pues también hubo lo que se decía como los santos que salieron después de eso, pues, o sea, los que decidieron seguir trabajando dentro de la iglesia para mejoras, ¿verdad? Y no tener que optar a decir, bueno, yo me uno en este caso a Martín Lutero, que es el que está llevando la vida por otro lado, y tal vez le doy la razón a él y decía, no, yo mejor aquí me quedo y sigo, como lo que decía la anécdota, yo aquí me quedo porque a pesar de ciertas cosas seguimos adelante, ¿va? Entonces, agradecerle a Dios pues por esta enseñanza y ese es parte de mi comentario, hermano Francisco. Porque la iglesia pues reconoce lo que al final pues también quizás estuvo mal, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, hermano. Sí, yo creo que si desconocemos la historia, se vuelve a repetir. Yo creo que ahí esa es la clave, ¿verdad? El que desconoce la historia, pues la vuelve a repetir, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante comprender prácticamente lo que ha pasado, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguien más que desee comentar, ¿verdad? Las preguntas que estaban ahí? Vamos a ver aquí, vamos a ver qué hice las preguntas, ya las perdí, vamos a ver, para que podamos no las hay, pero no sé si alguien desea tomar la palabra. Aquí vemos, como decía el hermano Víctor, ¿verdad? Sí, el que más se conoce es Martín Lutero. A él se le atribuye lo que ellos le llaman la reforma, pero realmente participaron otros, Zwinglio, Calvino, Enrique VIII, el rey, y dentro de ellos también iban unas monjas. No estaba buscando aquí, no las menciona. Iban unas monjas que son las que se van de la iglesia. Enrique VIII es aquel que pues quería divorcio, y la iglesia no le dio el divorcio. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? No le dio el divorcio, y es por eso de que resulta él que mejor pone su propia secta, y ahí es donde veía nuestro problema. Entonces, cada vez que había algún tipo de crisis, como decimos acá, se convocaba a un concilio para poder arreglar todo eso, ¿verdad? Bueno, yo creo que ahí estamos. No solamente la iglesia defendía los errores, sino también continuaba cumpliendo la misión de evangelizar al mundo. Entonces, nos podemos dar cuenta, como dice acá, que al estudiar esta parte de la historia hemos aprendido que la iglesia ha enfrentado muchas crisis.
que los errores humanos no destruyeron la obra de Dios. Los santos son una verdadera fuerza renovadora de la iglesia y la fidelidad a Cristo siempre ha producido frutos y Dios nunca abandona a su pueblo. Aquí tenemos las preguntas. No sé si alguien más quiere comentar. ¿Qué acontecimiento de esta clase te llamó más la atención? ¿Qué enseñanza nos dejan los santos reformadores? ¿Cómo podemos ayudar hoy a la iglesia a renovarse? ¿Y por qué la iglesia sigue existiendo después de tantas persecuciones? ¿Por qué cree usted que sigue existiendo? Repito, no es un examen, pero sí me gustaría que participaran algunos otros. Bueno, voy a empezar a dar nombres pues para que se les pueda ayudar un poquito más. Miro ahí al hermano José. Hermano José, que Dios te bendiga donde quiera que estés, porque estás trabajando fuera. ¿Cómo te va? Buenas noches. Noches, mijo. No sé si se escucha. Un poquito. Y varias de las cosas que hablaron yo no las lograba entender porque se pierde mucho la señal. Ya. Pero yo solo comentar esto de los reformadores, ¿verdad? Es pues bien impactante y creo que siempre nosotros deberíamos de tomar esos ejemplos de anunciar la palabra del Señor a donde vayamos, ¿verdad? O sea, sin temor, ya que hemos sido creyentes y hemos sido con fe, sin como ellos, muchos de ellos, sin siquiera estar cerca del Señor, pero creer con esa fe que pues que uno al final es sobrehumano, ¿verdad? Creer en algo que uno no mira, pero que siente y que pueden pasar cosas, ¿verdad? Y que han pasado cosas. Entonces, y más que todo ese era mi comentario, porque hay un montón de cosas ahí, como digo, que yo no escuché y algunos que otros que lograba ir escuchando, pero ese sería mi comentario, porque al final la iglesia siempre está respaldada por la palabra del Señor, ¿verdad? Que es cosa interesante que los protestantes, digamos, no lo van a entender y siempre nos van a debatir esa parte, ¿verdad? Pero ahí está más que claro. Entonces yo creo que nosotros tenemos que siempre estar alertas y tratar de conocer mejor nuestra iglesia, ¿verdad? Porque decía la hermana, aparte de su comentario que escuchaba, que una de las cosas que nosotros tenemos es que nos falta estudio, ¿verdad? O sea, tal vez nos gana más la pereza, nos gana más el ver otras cosas, qué sé yo, ¿verdad? O como hablábamos la otra vez ahí en la comunidad, a veces nos preocupa más el qué vamos a conseguir para comer que lo que nos va a dar el Señor hoy en su palabra, ¿verdad? Ese sería mi comentario. Gracias, hermano José, que el Señor te acompañe en ese trabajo que andas fuera hoy de la ciudad. Hemos estado estudiando entonces parte de la historia porque es muy importante. ¿Por qué la iglesia sigue existiendo después de tantas persecuciones? Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros, es la certeza que no estamos en una iglesia equivocada. Pueden venir un montón de opiniones de personas no católicas, recuérdese. Aún puede haber dentro de la misma iglesia personas con opiniones distintas, pero es porque son personas que no conocen su fe y a veces se dejan guiar por la desinformación que hay afuera, porque mire, hoy a través de las redes sociales y todo eso hay mucha desinformación. Entonces tenemos que estar en oración siempre pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé esa luz y toda información que nosotros querramos conocer de la iglesia. Les he dicho siempre,
váyase directamente a la sede de la iglesia, que es la Santa Sede. Ahí está la raíz de nuestra iglesia. Entonces, cualquier pregunta, cualquier documento que uno quiera consultar, entre ahí, Santa Sede, ya sale ahí Vaticano, y ahí hay un espacio donde hay una lupa, ahí pone uno su pregunta y qué documento necesita, etcétera. Ahí se lo van a dar, porque a veces, aunque uno entre a una parte ya católica, a veces ya viene con comentarios de algún documento, entonces ya se pierde esa. Entonces, sí, tengamos mucho cuidado. Y la vez pasada también les hablé sobre una biblioteca. Entonces traten también de usar esa biblioteca para que no estén con información pues falsa, esa desinformación que no nos alcance. Bueno, mis hermanos, vamos a estudiar, queda como compromiso de la semana, leer y meditar en Mateo 16-18. Vamos a leerlo, a meditarlo. Podemos hacer ahí, como decíamos la vez pasada, ¿verdad? Una lección divina, donde dice que las puertas del infierno. Cuando dice contra ella, nosotros, fíjense bien, esto es muy importante. Cuando dice contra ella, nosotros somos la iglesia. La iglesia no es el edificio. Entonces, cuando dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, quiere decir que no van a prevalecer contra nosotros. Mientras nosotros seamos firmes en la fe, seamos firmes en lo que el Señor nos dice, no va a poder la puerta del infierno contra nosotros, porque Dios está con nosotros. La Virgen María intercede por nosotros, San Miguel Arcángel nos defiende en esta lucha, y los santos interceden por nosotros. Así que, y vamos a pedir cada día por la santidad de la iglesia, de los sacerdotes religiosos, laicos comprometidos, y el Papa, ¿verdad? No podemos. El orden pues sería por el Papa, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, luego el laico consagrado y laico comprometido. Ese es el orden del clero, para que usted ore por todos y cada uno de nosotros. Hacemos nuestra oración final en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque has permanecido fiel a tu iglesia, que somos nosotros, a través de los siglos. Ayúdanos a ser miembros responsables de tu pueblo santo, a aprender de los santos y a colaborar en la construcción de tu reino. Que nunca nos apartemos de la verdad y permanezcamos siempre unidos a tu iglesia. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora decimos todo: dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén.